Bienvenidos a este espacio en el que vamos a examinar la relación entre salud y desarrollo desde la perspectiva de la economía de la salud y muy importante teniendo presente nuestras variables fundamentales que son elección y bienestar. En esta oportunidad nos concentramos pensando en el bienestar y para ello acudimos a un referente teórico muy importante, Amartya Sen, economista de la India y ganador del Premio Nobel de Economía, un referente para estudiar el desarrollo de manera especial en la medida en que Amartya Sen desarrolla un conjunto de teorías que desafían un poco la ortodoxia que se tenía sobre la visión del desarrollo. Amartya Sen deja muy preciso que la riqueza no puede ser un fin en sí mismo y que su utilidad radica en las cosas que nos permiten hacer. Por eso en su mirada del desarrollo se trata de que las personas adquieran capacidades para tener una vida, una calidad de vida que les permita gozar precisamente, en este caso, de la vida, de una buena salud. Hay un discurso hermoso que podemos acudir a él acerca de la salud en el desarrollo. Es el discurso que ofrece Amartya Sen ante la Asamblea Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, en 1999. Amartya Sen en aquella ocasión reprodujo un diálogo de la antigüedad en donde se preguntaban si fuese posible, a partir de toda la riqueza que se tuviera, tierras, esclavos, poder adquirir, comprar la eternidad. Amartya Sen entonces, recordando ese diálogo del sánscrito de la época antigua, dice precisamente que la cuestión no estriba en la posibilidad de vivir eternamente, sino sobre todo en la posibilidad de vivir realmente mucho tiempo, sin morir en la flor de la vida, y de, subrayaría, disfrutar de una buena vida a lo largo de la existencia en lugar de vivir en la miseria y sin libertades. Libertades, capacidades son dos palabras clave en la teoría de Amartya Sen. Un resumen para nuestros propósitos que puede convertirse definitivamente en un eslogan para examinar esta relación entre economía y desarrollo, para buscar indicadores que nos permitan examinar dicha relación, es esta frase: el anhelo de toda persona, como de toda comunidad y sociedad, debería ser vivir más y vivir mejor. La expresión más y mejor entonces nos reúne de entrada dos conjuntos de indicadores. Vivir más puede estar representado en un indicador como la esperanza de vida. Podemos avanzar a etapas maduras, de manera que hace unas décadas teníamos una esperanza de vida de 60 años o menos, hoy estamos con esperanzas de vida en países donde ya supera los 80 años. Entonces es posible vivir más. Y eso de entrada da idea de que la sociedad se ha desarrollado. Las personas han adquirido capacidades, libertades, pero no basta con vivir más. Es muy importante vivir mejor. Y ahí se incorpora entonces indicadores de calidad de vida. Bueno, ¿qué calidad de vida, qué nivel de satisfacción incluso con la vida tienen las personas mayores, pero todos en todas las etapas de la vida? Muy bien, justamente nos podemos preguntar qué es la salud. Desde la perspectiva de la salud misma, la Organización Mundial de la Salud y los distintos autores pues han acogido la idea que la salud es sobre todo la capacidad, vuelve a aparecer este término, la capacidad de las personas para desarrollar todo su potencial a lo largo de su vida. De manera que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Significa sobre todo que las personas puedan desempeñarse de manera productiva frente al aprendizaje, frente al trabajo, sentirse sanas. Por ello, una forma de medir la salud se refiere al estado de salud que puede ser examinado tanto en términos objetivos a partir de un examen médico, un test que dé cuenta de, a partir de nuestros signos vitales, de ciertas pruebas diagnósticas, qué tan sanos estamos. Pero también nuestro estado de salud mental o psicológico, también a partir de algún test podemos establecer cuál es nuestro estado de salud mental y también
el estado de salud a nivel social, cuál es el grado de convivencia en el cual se desenvuelven las personas en una comunidad, en un grupo. De manera que el estado de salud tendría esas tres dimensiones, muy del campo de la salud, estado de salud físico, biológico, psíquico, mental y social. Ahora bien, para emplear un lenguaje de la economía de la salud, podemos asumir la idea del estado de salud en términos de capital salud. Los economistas entonces planteábamos que las personas en las primeras etapas de la vida, especialmente la niñez y la adolescencia, pues estamos adquiriendo un conjunto de aprendizajes, de preparación para enfrentar la vida adulta en donde nos vamos a desempeñar en nuestra educación superior, en el trabajo, y es ahí donde se revela el rendimiento del capital. Cuando ya empezamos a generar producción, somos creativos, podemos aportar a la sociedad, de modo que ese capital se cultiva en las primeras etapas de la vida y se deprecia en las etapas finales. Ahora bien, ¿cómo está entonces la relación desde esta perspectiva entre la salud y el desarrollo? Esta es una relación que podemos asumir es circular, de modo que un mayor desarrollo permite a la población tener o alcanzar un mejor estado de salud, pero al mismo tiempo un mejor estado de salud se constituye en un promotor de mayor desarrollo económico. Veamos en este esquema cómo podemos representar esta relación, que repito, es circular y por lo tanto podemos tomarlo desde cualquier punto, pero examinemos acá. En primer lugar están los determinantes de la salud. ¿Qué es lo que determina aquel estado de salud? ¿Qué es lo que hace que unas personas sean más sanas que otras, tengan más expectativa de vida que otros, tengan mejor calidad de vida? Aparece entonces la idea de los determinantes sociales de la salud. Podemos reconocer variables como los ingresos, la vivienda, la nutrición, entre otros que vemos en este campo izquierdo, y señalamos también los servicios médicos. Sin duda, los servicios médicos constituyen un factor muy importante, especialmente para atender la enfermedad, promover la salud, rehabilitar, etcétera, y por lo tanto constituyen uno de esos factores. En algunos casos, definitivamente, el aporte de los servicios médicos no va a ser muy significativo. En los primeros años de la vida, una vacuna, un tratamiento para una enfermedad infecciosa trae un rendimiento para el resto de la vida bastante elevado. Por lo tanto, el aporte de los servicios médicos es muy importante. Pero si saltamos a una edad muy adulta, digamos 90 años, el aporte de los servicios médicos ya, digamos, es más reducido. Lo que aporta a lo largo de nuestra vida de manera importante para estar sanos, pues definitivamente los ingresos, porque los ingresos son un mecanismo de protección que nos permite satisfacer necesidades y en ese sentido se previenen enfermedades. Pero lo mismo pasa con la vivienda. La calidad de vida de una familia que habita en una vivienda con un área por cada habitante, digamos, razonable para ejercer su actividad íntima, para poder compartir como grupo, marca definitivamente el estado de salud, no solo físico, sino también mental. La nutrición, tanto lo que significa la desnutrición como la malnutrición. En fin, todos estos factores son cruciales a la hora de buscar una mejor salud. Y aquí viene un elemento muy importante, cómo cada país, cada sociedad desarrolla cierta técnica de producción de la salud. Y para ello el sistema de salud determinante. Tenemos sistemas de salud donde predomina, por ejemplo, la atención curativa, la mirada sobre la enfermedad, sistemas de salud muy centrados en atención primaria, que desarrollan estrategias de promoción, de mantenimiento de la salud. Y eso es una variable muy importante que a la hora de examinar nuestros indicadores, por ejemplo, examinando el gasto en salud, puede haber diferencias importantes. En tercer lugar, concentrado ya en el sector salud, identificamos unos productos intermedios. Definitivamente, el sistema de salud hace una serie de actividades orientadas a mejorar la salud. Son todas aquellas atenciones que están destinadas a mejorar la salud, lo que hacen los prestadores. Las consultas médicas, las hospitalizaciones, los tratamientos, etc. Todo ello entonces nos lleva a alcanzar un estado de salud con el que cuenta la población y que, resultado de este, podemos entonces decir que existe una relación directa con el crecimiento económico. Población más sana produce más, es más productiva. Población con dificultades de salud se ausenta del trabajo y afecta la productividad. Podemos ver entonces que esto es un círculo que puede ser virtuoso
población más sana, es más productiva, produce menos, alcanza mejores ingresos, mejores factores que determinan una mejor salud, y por eso podemos ver en relaciones simples, los países de ingreso alto en general son quienes tienen mejores indicadores de calidad de vida, mejores indicadores de esperanza de vida. Pero también, lamentablemente, personas enfermas, sociedad sometida, por ejemplo, a una epidemia, pues va a verse muy afectada, de modo que mucha población va a estar ausente, va a estar incapacitada, es necesario invertir en su recuperación, y eso afecta al crecimiento económico. Las personas alcanzan menores niveles de ingresos, tal vez algunos de estos factores se deterioran y por eso se va volviendo un círculo que puede ser vicioso, donde la pobreza nos puede llevar a estar más enfermos y al estar más enfermos nos volvemos más pobres. Una manera de ilustrar lo anterior y recordando la noción de capital salud, nuestro autor en Economía de la Salud, Michael Grossman, quien en 1972 desarrolló el modelo o propuso el modelo de capital salud para explicar la demanda por salud, donde Grossman lo que dice es, lo que las personas demandan no son los servicios de salud per se. Las personas lo que demandan es una buena salud, es estar bien, volvamos a la expresión de Amartya Sen, estar bien, y para ello acuden a los servicios de salud, de modo que la demanda por servicios de salud realmente es una demanda derivada de este deseo por estar mejor. Y entonces, ¿qué podemos decir? Un poco retomando lo que vimos atrás sobre cuáles son los determinantes de la salud, podemos intentar formalizar diciendo que el estado de salud representado por la letra E es nuestra variable dependiente. Y nuestras variables instrumentales, o las que van a explicar dicha variable, son los servicios de salud, el nivel de ingresos, el nivel educativo, el medio ambiente, los estilos de vida, y podemos seguir mencionando otras variables que son las que nos explican el estado de salud. Para dar una explicación un poco relacionando los servicios de salud con el estado de salud, los economistas utilizamos el recurso denominado ceteris paribus. Y es que en un modelo como estos, donde tenemos varias variables independientes, pues al momento de representarlo necesitaríamos un modelo gráfico de más de 3 dimensiones. Lo que hacemos es simplificar el análisis a 2 dimensiones diciendo el estado de salud es una función de los servicios de salud. El estado de salud va a estar explicado por los servicios de salud, y el ceteris paribus significa que los demás factores distintos a los servicios de salud van a permanecer constantes, y eso es lo que nos permite representar una curva como estas, que podemos examinar datos reales, y a continuación vamos a ver algunos. Lo que sucede con el tiempo, que los servicios de salud pueden facilitar a partir de vacunas, a partir de antibióticos, una mejora sustancial en los indicadores de salud, pero a partir de cierto momento va a ser difícil mejoras más importantes. Yo creo que la esperanza de vida nos permite mostrar esto. En las primeras décadas, la esperanza de vida aumentó de manera importante durante el siglo XX, pero hay un momento a partir del cual parece como que los aportes van a ser muy pequeñitos. Es muy difícil seguir elevando, por lo menos hasta hoy, una esperanza de vida más allá de los 80 años, el aporte es muy lento. Entonces esta curva amarilla, lo que nos representa es la relación entre los servicios de salud y el estado de salud. Más servicios de salud nos permiten tener un mejor estado de salud. Y eso nos puede llevar entonces a decir que si estamos en un punto A, alcanzamos el estado de salud 1, pero si estamos en el punto C, con unos servicios de salud que en cantidad son mayores, alcanzamos el estado de salud E2. Pero nos podemos preguntar ante algún fenómeno, por ejemplo, que se amplíe, que haya niños con desnutrición, que tengamos un accidente de tránsito, nos preguntamos, vamos al caso de los niños en la medida en que tienen un indicador alto de desnutrición, gozan de este indicador de salud, medido por ejemplo a partir de los años de vida sanos. Entonces nosotros tenemos 2 alternativas. Una es aumentar los servicios de salud de manera que nos desplazamos sobre la curva amarilla. Estamos aumentando los servicios y con ello el gasto, por ejemplo, dotando los hospitales de salas de hidratación, de tecnologías, de camas hospitales para que
los niños que lleguen con desnutrición sean atendidos y regresen sanos a casa. O puede ser, aquí viene la importancia del ceteris paribus, no era un facilismo. Si nosotros acudimos a alguno de los factores que habíamos dejado congelados, o en el ceteris paribus, por ejemplo, los estilos de vida o el ingreso, que nos permita mejorar la alimentación, lo que significa es que la curva se desplaza hacia arriba. ¿Eso qué significa? Que podemos pasar del punto A al punto B manteniendo la misma cantidad de servicios de salud. Estamos mejorando el estado de salud de los niños que padecen desnutrición, ya no a partir de medidas en hospital, sino a partir de medidas que van a resolver la causa. La causa de la desnutrición está en mejorar la alimentación. Muy bien. Había anunciado a continuación, vamos a mirar algunos ejemplos y una motivación para que en los trabajos que adelantemos desde el punto de vista académico nos permita abordar estadísticas, bases de datos de nuestros países, de nuestra región de América Latina y el Caribe. Esta es una manera un poco a la inversa de lo que vimos atrás del comportamiento que llevan indicadores de salud, del estado de salud. Para medir el estado de salud uno puede reconocer unos indicadores positivos como la esperanza de vida, que queremos que sea muy alta. Pero también tenemos unos indicadores, llamémoslos negativos, que lo que buscamos es que sean bajos. Tal vez el indicador más aceptado y que en general está en los objetivos de desarrollo sostenible y constituye una de las metas fundamentales de política en nuestros países es la mortalidad infantil. Observemos que todos los países siguen un mismo comportamiento. La mortalidad infantil desciende, pero a partir de cierto punto ya el descenso es muy lento. Es como si fuera ya muy difícil, por no decir imposible, bajar a partir de cierto nivel. Aquí tenemos 3 países de América Latina, Colombia, Costa Rica y Perú, que han descendido a niveles muy importantes, muy bajos de su mortalidad infantil, donde el que tiene la más baja es Costa Rica con 6, Colombia y Perú con 11. España, en Europa, con una con una mortalidad infantil de 3 años. Observemos entonces 2 fenómenos en esta gráfica. Definitivamente el descenso en el indicador, que eso es muy bueno, y cómo a partir de cierto momento definitivamente se resiste a seguir bajando, lo cual da a entender que hay unos factores estructurales para el tema de la mortalidad evitable que pueden ser difíciles de atender en nuestros países por temas de ruralidad, de población dispersa, asociados a pobreza, sobre los cuales hay que seguir trabajando. Pero 2, observemos una convergencia. Este es el periodo de 1960 a 2023. Observemos nosotros la distancia que había entre el país en peor situación que era Perú y el país en mejor situación que era España, y hoy donde tienden a una convergencia. Es como si con el largo plazo los países pudieran, digamos, igualar sus indicadores. Un segundo ejemplo que nos permite recordar la importancia del enfoque que llamamos la salud en todas las políticas consiste en reconocer cuáles son los factores de riesgo que nos permiten generar estrategias de política para atender enfermedades crónicas, incluso, como en este ejemplo, en una perspectiva urbana. Este esquema nos permite entonces identificar enfermedades, si se quiere, objeto, preocupación en salud pública, vinculados a lo que estamos buscando en los objetivos de desarrollo sostenible. Es el caso de la diabetes tipo 2, el cáncer de seno, el cáncer de colon. ¿Qué es lo que nos dice la investigación? Que un factor de riesgo muy importante que nos explica en buena medida la ocurrencia, la alta prevalencia de estas enfermedades es la baja actividad física. De modo que observemos acá cómo podemos reducir el riesgo de esta enfermedad a partir de una mayor actividad física. Se puede reducir el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular entre 20 a 35%. El riesgo de padecer diabetes tipo 2 entre el 35 al 50%. Y entonces venimos a preguntarnos, bueno, ¿cómo pudiéramos entonces desarrollar estrategias que nos permita trabajar sobre esta causa que es la baja actividad física? Entonces encontramos que podemos
generar alternativas de transporte en nuestra ciudad que lleve a las personas a hacer mayor actividad física, por ejemplo, desplazándose hacia las estaciones del transporte masivo, desmotivando el uso de la solución privada, el vehículo particular, adelantar programas deportivos y recreativos, incluyendo la opción de los días en semana, jornadas nocturnas, el fin de semana, habilitando vías para que las personas salgan a realizar actividad física. Realizar actividades o programas educativos desde la infancia, una alimentación saludable, en fin, podemos observar acá pues que lo que estamos apreciando es la importancia de los factores multisectoriales de la salud. De manera que para desarrollar estas políticas que estamos buscando, por ejemplo, promover la actividad física, necesitamos la concurrencia de la autoridad encargada de la movilidad, la propia autoridad de policía, la autoridad o instituto encargado del deporte y la recreación, entre otros. Un buen resumen para motivar aún más el estudio de esta relación entre salud y desarrollo lo encontramos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una invitación a mantener la mirada sobre esta agenda de desarrollo global que los países a instancias de Naciones Unidas se han trazado para alcanzar unas metas en 2030. Tenemos 17 objetivos. ¿Cuál es entonces la idea de esta perspectiva? Hemos propuesto que podemos ordenar esos 17 objetivos, en primer lugar, reconociendo que el objetivo número 3, que se refiere a salud y bienestar, sea el núcleo. Es como recordando el modelo que vimos atrás de la explicación del estado de salud, esta es nuestra variable dependiente. Y eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando vivir más y vivir mejor. Ahora, ¿cómo entonces vamos a lograr que el objetivo 3, donde nos van a aparecer indicadores como la reducción de la mortalidad materna, la reducción de la mortalidad infantil, la reducción de la mortalidad temprana por enfermedades crónicas, ¿cómo lo vamos a alcanzar? Entonces podemos agrupar los demás objetivos en 4 determinantes fundamentales. Uno, los determinantes relativos a inclusión social. Aquí proponemos que las variables más cercanas al núcleo son las que más aportan al estado de salud. Entonces tenemos, en el caso del bienestar e inclusión social, pues es importante lograr el fin de la pobreza, alcanzar hambre cero, lograr una educación de calidad, entre otras variables atribuidas a la componente social. Pero también es importante considerar los determinantes económicos, donde aquí lo que vamos a tener es la importancia de un trabajo decente y del crecimiento económico, así como buscar una producción y un consumo responsable, como es el caso de los alimentos saludables. Tenemos también unas variables asociadas al medio ambiente, que es esta área azul, y finalmente los componentes relativos a la gobernanza y la participación. Reitero la invitación para consultar la Agenda de Desarrollo Global, los ODS, donde para cada objetivo tenemos las metas y, muy importante, examinar siempre el ODS 3 como la variable sobre la que queremos alcanzar resultados en materia de desarrollo. Podemos igualmente hacer análisis muy particulares. En este caso, un ejemplo es la preocupación por la mortalidad materna como otro indicador trazador del desarrollo en materia de salud. Si bien es un indicador problemático, especialmente porque el numerador es muy pequeño y por lo tanto puede tener muchos altibajos, en todo caso, existe un objetivo, aquí lo que hemos planteado, en el caso de Colombia, comparado con Perú y México, es qué efectos pudo traer la pandemia sobre este indicador. Observemos que todos los países, con algunos altibajos, pues se vienen moviendo lentamente en un descenso del indicador. La meta para 2030 la tenemos acá donde estoy señalando, y lo que sucedió con la pandemia es que la tasa de mortalidad subió fuertemente en todos los países. Muy seguramente está retomando la tendencia hacia el descenso, pero mantenemos en rojo el indicador en la medida en que a partir de la pandemia tal vez se hace más difícil alcanzar este indicador. Podemos también encontrar esta relación, si se quiere, aún más con acento económico, en el índice global de competitividad que desarrolla el Foro Económico Mundial. Entendemos, vuelve a aparecer la palabra capacidad,
que la competitividad se refiere a la capacidad que tiene un país de generar oportunidades de desarrollo económico a sus ciudadanos. Y entonces esas capacidades medidas en el índice están centradas en 4 componentes fundamentales: las las condiciones básicas, la eficiencia de los mercados, el capital humano y la sofisticación e innovación. Detengámonos solamente entonces en reconocer lo que nos interesa. Es el aporte de la salud como parte del capital humano, aquí está en el índice, a la competitividad de las naciones. La salud se entiende entonces en el sentido de que personas saludables tienen mayores capacidades físicas y cognitivas. Muy importante el vínculo entre salud y educación, y por lo tanto son más productivas y creativas. Una muestra para el caso colombiano, por ejemplo, es que al momento de mirar el índice global de competitividad, justamente en la última medición, Colombia aparece pues, en una posición, si se quiere, media alta de este índice, 57 entre 141 países. Mientras más alta sea la posición, peor está el país. Mientras más baja, pues es de los mejores. Lo que llama la atención para el caso colombiano es que ocupando en esa lista de 141 países, el número 57, en el caso de la salud, alcanza el mejor desempeño ubicándose en la posición número 16, donde el indicador relevante es la esperanza de vida. Podemos hacer este mismo ejercicio para los demás países y es una comparación que claramente en materia de desarrollo nos permite decir dónde podemos concentrar los esfuerzos. Por ello, decimos entonces que un sistema de salud es el que, reconociendo los vacíos o los fallos del mercado, pues va a ordenar un conjunto de organizaciones, de instituciones y de recursos para buscar contribuir, en este caso, a elevar los indicadores de salud. Con razón, recordando la idea de la triple meta, decimos que un sistema de salud entonces busca mejorar la salud de la población, garantizar en este caso satisfacción y acceso, y muy importante, garantizar la protección financiera. Cada una de las metas entonces tiene sus propios indicadores. Resultados en salud, lo hemos mencionado, esperanza de vida por ejemplo, pero podemos examinar incidencia, prevalencia de enfermedades específicas. La cobertura en materia tanto de afiliación a un sistema como muy importante de acceso efectivo. Es el caso que se ha propuesto del índice de cobertura universal, y como elemento económico muy importante nos referimos a el gasto de bolsillo como quien nos expresa qué tanto se ha alcanzado, se ha avanzado en la protección financiera. Y podemos dar una mirada, digamos, rápida sobre cómo podemos examinar que estos objetivos se cumplen en nuestros países. Lo primero se refiere entonces a mejorar la salud. Vamos a ver en otras materias y presentaciones cómo podemos leer indicadores como los años de vida ajustados por calidad para dar cuenta de las mejoras en la salud. Y sobre todo, recordar lo que estamos buscando, es vivir más y vivir mejor. ¿Cómo logramos entonces que las personas alcancen mejores indicadores de salud? Y para ello pasamos al segundo objetivo, es brindar un trato adecuado, lo cual nos hace pensar en el acceso. Y muy importante, ha tomado mucha fuerza en los últimos años, la definición y la operacionalización incluso de un índice de cobertura universal en salud, de manera que no nos quedamos tranquilos con la idea de que la población esté afiliada o tenga una garantía, sino que nos preguntamos que realmente las personas puedan, subrayo la expresión, usar los servicios de una manera amplia, de promoción, de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Volvamos a subrayar que necesitan con calidad suficiente para ser eficaz. Eso significa entonces tener claro que desde el sistema de salud debemos ser capaces de dar respuesta a las necesidades de la población con criterios de equidad y, muy importante, reconociendo las tecnologías disponibles. Y el tercer objetivo, que tal vez desde la perspectiva económica es en el que más insistimos, porque es donde estamos resolviendo el problema del que partíamos. Hemos visto en otras partes cómo la preocupación fundamental que parte en la reflexión de la economía de la salud es la incertidumbre financiera.
las personas están expuestas a realizar gasto catastrófico, a tener que incurrir incluso en gastos que puedan implicar empobrecimiento. Por eso, un objetivo muy importante de un sistema de salud, y yo creo que cierra los tres anteriores, es garantizar protección financiera, lo cual indica, ante la necesidad de un servicio de salud, las personas, las familias, no van a tener comprometido su ingreso, su patrimonio, porque alguien, en este caso el sistema de salud, el seguro de salud, el fondo público, está respondiendo por esos gastos. Por lo tanto, el objetivo es lograr que las personas puedan acceder a los servicios sin esas dificultades financieras y que exista un mayor gasto fundamentalmente público. Esta es una muestra de lo que puede lograrse a nivel mundial. Estos son todos los países. Los organizamos según el peso que tiene el gasto público como porcentaje del PIB y el peso que tiene, como porcentaje del gasto total en salud y el peso que tiene el gasto de bolsillo. Lo que apreciamos es que mientras mayor es el gasto público, menor será el gasto de bolsillo. Recordemos que en América Latina los países se han caracterizado por tener un alto gasto de bolsillo. Por acá tenemos a México, tenemos a Brasil, con gastos de bolsillo elevados y realmente incluso un gasto público bajo, pero incluso tenemos situaciones aún más preocupantes como Honduras, El Salvador, con gastos de bolsillo que pueden superar el 50% del gasto total en salud. Colombia se ha destacado junto con Uruguay y Costa Rica por tener gastos de bolsillo inferiores al 20%, lo cual es coincidente con un esfuerzo importante en materia de gasto público. Acá podemos presentar un resumen y la invitación de nuevo a tomar indicadores y mirar dónde encontramos a cada país, donde estamos relacionando, como vimos atrás, ahora sí, el gasto público en salud como porcentaje del PIB. Y acá, recordando las reflexiones de Amartya Sen, un poco el mensaje es: nosotros necesitamos de unos procesos impulsados por el apoyo. Las sociedades deben movilizar recursos para ofrecer programas de promoción, programas de atención que le permita a las personas superar y conservar estas capacidades que estamos buscando. Y para ello el gasto público es un instrumento fundamental. ¿Y qué es lo que apreciamos en esta gráfica? Efectivamente, la eficacia del gasto público al reducir la presión del gasto de bolsillo. Un mayor gasto público nos lleva a un menor gasto de bolsillo. Pero además, muy importante, que es lo que estamos buscando, el tamaño de estos círculos lo que nos dice es qué valor ha alcanzado la cobertura universal en salud. Entonces veamos dos extremos. Los países de ingreso bajo tienen una cobertura muy baja, un gasto de bolsillo muy alto, en torno al 50%, y un gasto público en salud muy bajo, de apenas superior al 1% del PIB. Si saltamos a los países de ingreso alto, ya tenemos un índice de cobertura universal en torno al 85%, un gasto público que se aproxima al 8% del PIB y un gasto de bolsillo inferior al 20%. En el caso de América Latina y el Caribe, de los países de ingreso mediano alto, tenemos una cobertura cercana al 80%, 79%, y un gasto público que aún es bajo. Se ha trazado en el mundo la meta de alcanzar por lo menos un 6% del PIB como gasto público en salud. Los países que han logrado ese indicador son precisamente quienes han alcanzado los mayores niveles de cobertura. De manera que América Latina y los países de ingreso mediano alto aún están distantes de ese indicador. En este caso tendríamos para los países de ingreso mediano alto un gasto público en torno al 3% del PIB y un gasto de bolsillo por encima del 30% del gasto total en salud. Colombia definitivamente es una excepción que lo hace más próximo de los países de ingreso alto que de los países de ingreso mediano alto, de los cuales hace parte. Una cobertura del 80%, pero un gasto público que ya supera el 6% y un gasto de bolsillo inferior al 20%. Este es el mapa que nos muestra precisamente cómo los países muestran los índices de cobertura. En América tenemos en verde a Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, y adicional de estos tenemos a Costa Rica, a Colombia, a Brasil, a Chile y a Uruguay. Los demás países
se encuentran en niveles aún bajos o medios, y apreciamos el movimiento en el mundo. Con el paso del tiempo ha aumentado la cobertura, índice de cobertura universal, en los países de ingreso, en las Américas igualmente, pero observemos el salto tan importante que ha dado Colombia, que se encontraba más cercano del mundo, un poco distante del nivel de América, y con el paso del tiempo ha logrado avanzar incluso al nivel hoy igual al de América. Quiero terminar esta presentación con una invitación a revisar lo que nos trae el Consejo de Salud para Todos, de los aspectos económicos de la salud para todos, que está presidido por la economista Mariana Mazzucato, consejo conformado exclusivamente por mujeres y que ha dejado una serie de reflexiones muy importantes con aplicación a nuestros países. Y es que debemos dar paso a un nuevo pensamiento económico en el campo de la salud que, recogiendo todo lo que hemos comentado en estos minutos, nos permita, por ejemplo, generar unos indicadores para una economía saludable. Entonces es revisar los tableros de indicadores que tenemos en nuestros países y cómo poder reflexionar sobre qué indicadores realmente nos permiten dar cuenta de una economía que, los términos que hemos visto, pues nos permita el desarrollo de capacidades en las personas. Muy importante, acerca del financiamiento, es garantizar el financiamiento a largo plazo y la calidad de la financiación, lo cual significa de manera importante buscar precisamente la financiación de la salud para todos. Los países tienen enormes retos, en este caso de garantizar la sostenibilidad. Innovar para lograr la salud para todos. Muy importante el mensaje principal, y ahí la importancia de esos indicadores de resultados es justamente orientar la acción de los actores del sistema de salud hacia la obtención de resultados. Y finalmente, crucial es fortalecer la capacidad del sector público, de modo que sea capaz de promover la salud para todos. Esto implica, por supuesto, reconocer que el gobierno no está solo y que tiene que ser capaz de desarrollar, ampliar sus capacidades al tiempo que fortalece la confianza para participar en asocio con agentes privados. Termino entonces enfatizando la importancia de reconocer esta relación entre salud y desarrollo y que nos concentremos en examinar unos indicadores relevantes para dar cuenta de cuáles son los propósitos fundamentales que se trazan nuestros países en materia de desarrollo.